Hola, hola, bienvenido. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre las hortensias, consejos y cuidados. Las hortensias son originarias de Asia, específicamente de Japón, China y Corea. Al ser de Japón, también está muy distribuida en Europa, donde el sol es muy suave, donde el sol no es fuerte. Entonces de ahí es de que a ella le afecten los rayos de sol fuerte. Si tu país es tropical y si tu país es caliente, lo mejor es protegerla bajo de un techo, o si no también podemos ponerla donde el sol le pegue algunas horas al día, pero no sol de fuerte. La ubicación para las hortensias debe de hacerse en semisombra, ya que no les gusta el sol directo, ya que las puede quemar sus hojas. Estas plantas, por ser de lugares un poco frescos, ellas prefieren la sombra y estar siempre con su sustrato húmedo que simule un poco a su hábitat natural. Donde las coloquemos debe ser muy iluminado, justo como están acá, pero no que les dé el sol directo. Sí les puede dar unas horas de sol durante el día, pero las horas más suaves pueden ser las de la mañana o pueden ser las de la tarde, de las 3 para abajo, como de las 3 a las 5. Las hortensias son plantas acidofólicas, lo que significa que su sustrato debe de mantenerse acidificado. Lo podemos hacer agregando a 1 litro de agua una cucharada de vinagre y echarle a su sustrato una vez al mes. La fertilización para las hortensias es especial por ser acidifólicas, dándole mucha importancia al fósforo para la floración, para que nos den muchas flores, y el nitrógeno para que le dé follaje a sus hojas, que son muy grandes y que se ven muy bonitas si ellas están sanas. Ellas tienen unas hojas brillantes y unas hojas muy grandes. El color de la floración va desde los blancos, rosáceos y hasta el azul intenso. Morado suave, pasando por el morado suave hasta el azul intenso. Y eso va a variar dependiendo de la acidificación de su tierra. La hortensia es un árbol caducifolio que te puede durar muchos años con los cuidados adecuados. Una hortensia en maceta puede llegar a vivir 4 años, mientras que en el suelo pues puede durar muchísimo tiempo. Tan importante como la luz es el tema del agua para las hortensias. El riego es una parte muy importante de sus cuidados básicos, ya que ellas requieren mucha agua. Es una planta que demanda muchísima agua, por lo que el riego prácticamente es diario durante la primavera y el verano. El objetivo es siempre mantener el sustrato húmedo o el suelo húmedo. Las hortensias, como son unas plantas que requieren mucho riego, su sustrato se lava muy rápido, se le van los nutrientes, por lo que es necesario siempre ir añadiendo nutrientes periódicamente. Es más recomendable utilizar un abono de liberación lenta adicional al quelato de hierro. Las hortensias es a primera hora de la mañana o las últimas horas de la tarde o noche. Esto, en resumen, es para que el agua no pueda provocar quemaduras en el follaje. También tú puedes acidificar el suelo de estas plantas usando
un fertilizante rico en hierro como los queletos de hierro que venden en las tiendas de jardinería. También es muy conveniente rociar su follaje de las hortensias para aportarle más humedad. Esto también se debe hacer cuando el sol caiga para que sus rayos no creen un efecto espejo y terminen quemando la planta. El agua preferida para las hortensias es el agua de lluvia. A falta de lluvia, pues te recomendamos agua sin cloro, agua que resguardes y que la puedas aplicar un día después cuando ya el cloro se le haya quitado. Las hortensias, como son unas plantas que requieren mucho riego, su sustrato se lava muy rápido, se le van los nutrientes, por lo que es necesario siempre ir añadiendo nutrientes periódicamente. Es más recomendable utilizar un abono de liberación lenta. El clima para esta planta pues es entre los 5 grados a los 30 grados como máximo. Odia el calor tanto como las heladas. La reproducción de la hortensia es tan solo en escoger una rama adecuada y cortar desde la base. También debes cortarlas de manera diagonal. Cortar los nudos de arriba y la flor y dejar nada más una rama con unos 3 nudos de abajo. Cortar la mayoría de hojas y pasarlo a un sustrato altamente rico en nutrientes. Esta planta es susceptible a algunas enfermedades, por ejemplo, que las hojas se vuelvan amarillas. Esto lo que nos indica es que la planta necesita que le aportemos quelato de hierro. Si te aparecen manchas en las hojas, quiere decir que se te ha enfermado de hongos debido a que es alta en humedad y que necesita un fungicida. También puede darse que las hojitas se van enrollando y eso es debido a la araña roja y a que está en un ambiente muy seco, por lo que la forma más correcta de eliminarla es con agua jabonosa. Espero que tengas suerte con las hortensias y que las puedas mantener muy bonitas. Y si este video ha sido de tu agrado, pues te invito a que te suscribas a Plantitas Arcoíris Mimi. Nos vemos en el próximo video.